que llegar a un monto, a determinar lo que nosotros llamamos el quantum de la obligación tributaria. Eso se hace bajo lo previsto en el capítulo quinto, normas de verificación y fiscalización. Están pautadas en la ley de procedimiento. Es el artículo 33 y siguiente. Entonces, segunda idea fuerza. Siempre que estemos hablando de un proceso de determinación de oficio, va a haber una etapa administrativa previa, la etapa de la inspección, la etapa de la conformación por parte de la administración de su criterio. Esa actuación administrativa previa no forma parte del proceso de determinación de oficio. El proceso de determinación de oficio se inicia con la vista y entonces tengan presente que si yo tuviera que llevar el proceso de determinación de oficio a un eje de tiempo, tengo una primer parte que es la actuación administrativa previa. En esa actuación administrativa previa siempre va a haber un primer llamado de la administración, una prevista, un llamado a que el contribuyente, si no presentó declaración jurada, presente el original. Si el contribuyente presentó una declaración jurada impugnable, que el contribuyente rectifique su posición. Esa instancia está dentro de la actuación administrativa previa, la prevista. Si el contribuyente no se allana al criterio fiscal, presenta la original o en su caso presenta la rectificativa si le impugnaron el original, el fisco debe avanzar, va a iniciar el proceso de determinación de oficio, que se inicia con la vista. Luego de la vista, vamos a ver ahora, vamos a analizar, el contribuyente tiene 15 días para contestar, dar su posición, los argumentos que hacen a su derecho. En su caso, ofrecer la prueba. Vamos a ver qué es esto de la prueba. Si no se ofrece la prueba acá, luego en la instancia del Tribunal Fiscal no se puede producir, ofrecer una prueba distinta a la que se han ofrecido en el proceso de determinación de oficio. Ahora bien, inicio, contestación por parte del contribuyente y última etapa del proceso de determinación de oficio, la etapa de la resolución. La administración tributaria concluye el proceso de determinación de oficio con una resolución. Resolución que debe tener 4 requisitos esenciales que hacen a la validez del acto. El requisito es esencial cuando su inobservancia, cuando su incumplimiento produce que el acto sea nulo. 4 requisitos esenciales, un requisito de oportunidad, ahora lo vamos a analizar. El requisito de oportunidad es si no se hace en esta instancia no se puede hacer. Eso tiene que ver con la sanción, tiene que ver con el 74 de la ley de procedimiento. Y luego del proceso de determinación de oficio, vamos a analizar hoy cómo sigue el contribuyente. ¿Tiene alguna instancia de discusión? El contribuyente determinó su obligación tributaria, vino el fisco, dijo esto está mal. ¿Es arbitrario el criterio del fisco? ¿Qué camino tiene el contribuyente para plantear la discusión? Y ahí vamos a ir al artículo 76 a ver los recursos de reconsideración y recursos de apelación al Tribunal Fiscal. Ahora, otra idea fuerza que quiero plantear. El proceso de determinación de oficio es el mismo, sea que la administración determine la obligación tributaria en base cierta o en base presunta. Y acá agrego otro elemento nuevo para ustedes, que es la determinación de la obligación tributaria en base cierta y en base presunta. ¿Qué significa cada concepto? Por supuesto, base cierta, base real, en función a comprobantes, en función a la contabilidad, queda claro, todos tenemos el conocimiento que base cierta es
conforme a lo que el contribuyente tiene en el registro de sus operaciones. Nuestro sistema tributario establece como principio general la determinación de la obligación tributaria en base cierta, es la que priva, no son caminos alternativos. No es que el fisco pueda hacerlo en base cierta o en base presunta. No, no. Priva la base cierta. Yo estoy diciendo otra cosa. El proceso de determinación de oficio es el mismo, sea en base cierta o en base presunta. Ahora, voy al concepto. Priva la base cierta. Si el contribuyente lleva libros, toma inventarios, hay un dictaminante, un auditor externo, por supuesto vale la base cierta. Solo, solo. Cuando el contribuyente no lleve base cierta, yo tengo una empresa unipersonal que no lleva registro obligatorio, es una empresa unipersonal, tiene ingresos, tiene gastos, tiene como base cierta los comprobantes, pero nada más. Ahí el fisco puede avanzar en base presunta. Pero atención, también puede avanzar en base presunta cuando la administración comprueba que la base cierta no es fidedigna. Llega una empresa que lleva libros, tiene todos los libros rubricados, hay un balance dictaminado sin salvedad, pero la administración hace un arqueo y ve que los fondos no son los que corresponden o se encuentra en un arqueo que no hay fondos desde el punto de vista de la contabilidad, o sea que hay una preexistencia de operaciones marginales, o la administración demuestra que el contribuyente tiene comprobantes apócrifos. Comprobantes apócrifos. Otro concepto, ¿qué es un comprobante apócrifo? Es un comprobante que no está respaldado por una operación de compra, una prestación de servicio, la salida de fondos no es como lo pauta la administración. La administración hoy como pauta de registración y salida de fondos tiene una asignatura pendiente, es un tema muy específico. En alguna oportunidad se los voy a contar. Ya que me metí, voy a hacer la referencia. Nuestro sistema de procedimiento establece, y eso está en el artículo 33.1 de la ley de procedimiento, la obligación por parte de los contribuyentes de constatar comprobantes. Esta obligación fue puesta hace un tiempo, allá por noviembre del 2003. Si ustedes van a leer el artículo 33.1, vigente en la ley de procedimiento en la actualidad, se establece que los contribuyentes, a los efectos de consolidar sus créditos fiscales en el impuesto a valor agregado, su deducción en ganancias, deben, cuando el Poder Ejecutivo establezca las condiciones, realizar la constatación de sus comprobantes. Nuestro Poder Ejecutivo, a través de un decreto 477 de mayo del 2007, estableció en qué casos hay que constatar los comprobantes. Estoy hablando de mayo del 2007. En ese decreto, en el anexo, se fijaron las pautas de cuáles son los contribuyentes que tienen que hacer esta constatación. Son cuatro. Por supuesto, la primera referencia es al Estado Nacional, pero luego dice contribuyentes que estén inscritos en el régimen de retención del IVA, contribuyentes que exporten, contribuyentes que utilicen comprobantes electrónicos. Hoy la mayoría de los contribuyentes usan comprobantes electrónicos. Todo ese universo de contribuyentes debería constatar.
El decreto dice, en la forma que establezca la Administración Tributaria, mayo del 2007. Los invito a que vean el decreto 477, ¿eh? Pueden entrar en Infolet para que vean que lo que yo estoy diciendo existe. Bueno, hasta hoy la Administración no lo ha reglamentado. Y en cuanto a la salida de fondos, a cómo instrumentar la salida de fondos, ahí también hay una falla de la administración. Por supuesto, todo esto desde mi punto de vista, ¿eh? Yo lo estoy fundamentando. Como me meto en el tema, lo tengo que fundamentar y tiene que ver con lo que establece el artículo 34 de la ley de procedimiento, que es el tema de los pagos. El fisco ha reglamentado la ley de antievasión, una ley que quedó sin efecto, es la ley 25345, es una ley de el año 2000, noviembre del 2000, ley antievasión que exigía que los contribuyentes por importes superiores en un principio a 10.000, luego 1.000, para todos los pagos en efectivo se instrumentaran bajo el circuito bancario. Es decir, que si hacía un pago en efectivo superior a 1.000 pesos, se les estimaba la posibilidad de deducir en ganancias y en el IVA. Por supuesto, esta ley 25345 fue tildada de inconstitucional por la Corte, no directamente por la Corte. ¿No? La causa San Juan, allá por el año 2011, la desestimó. Sin embargo, a pesar de todo esto que yo estoy contando, el fisco tiene una resolución 1547 que en función de lo previsto por la ley de evasión, los contribuyentes tienen que pagar con cheque cruzado a la orden del emisor de la factura para acreditar en cuenta. Eso es lo que dice el fisco. Pero la ley anti-evasión está considerada en lo que respecta a este punto, a la imposibilidad de deducir, porque lo hace sin el proceso de determinación de oficio, desestimada por la jurisprudencia. Sin embargo, el fisco sigue insistiendo hoy, ARCA, pregunta frecuente, febrero del 25, que hay que utilizar como medio de pago lo dispuesto en la 1547, norma que para mí no se aplica. Y entonces, como me metí en factura apócrifa, y ustedes están muy cerca de ser profesionales, ¿qué consejo le doy a los profesionales? Yo hablo mucho para los profesionales, donde nosotros, como profesionales, tenemos el flagelo de la existencia de facturas apócrifas. ¿Por qué planteo esto? Porque yo audito muchos balances y estoy permanentemente buscando que el empresario no me haga trampa, no me ponga dentro de la contabilidad comprobantes inexistentes. Yo tengo muchas herramientas para el ejercicio de la profesión. Recuerden ustedes que cuando yo soy auditor hago pruebas de selección, ¿no? Por supuesto, hago la circularización de proveedores, tengo conocimiento de qué es lo que hace mi cliente y entonces me involucro y veo qué comprobante puede tener. Si yo tengo un cliente que se dedica al software y me está pasando gastos de jardinería y está en el piso de 20, yo eso ya tengo la la certeza de que ese comprobante no es válido, que no está representando un gasto para ese contribuyente. Pero, ¿qué es lo que pasa si el contribuyente me engaña cuando compra cereal para alimentar el ganado? Yo ahí ya dependo de otras circunstancias. Tendría que documentar a ver cómo entró ese cereal, si hay una, un- una posibilidad de control de ese cereal, de peso por un tercero, para poder comprobar que el cereal entró y que no es un comprobante apócrifo. Pero
hasta tengo hoy elementos en nuestra parte, en sistema de cuentas tributarias. Yo puedo entrar, la verdad, nosotros acá en el estudio tenemos el acceso de todos los clientes que llevamos y entramos en la cuenta del cliente y podemos ir a nuestra parte y ver si el fisco ha detectado comprobantes que el fisco considera apócrifos. Entonces, yo ante esa situación llamo al cliente y digo, mira, vos tenés todo. No, pero a ver, demostrame cómo pagaste, qué hiciste con esto, cómo entró. Tengo la posibilidad de hacer un control, porque a veces el fisco pone comprobantes apócrifos y no lo son. Hostila a un proveedor de apócrifo porque no presentó declaraciones juradas. Y bueno, yo tengo la posibilidad de, a, a ver cómo decirlo, decirle a mi cliente, no, mira, yo el balance no te lo firmo, vos solucioname este tema, a ver qué es lo que está pasando. Pero por sobre todas las cosas, lo que quiero hoy comentarles, ya que entré en este terreno, ahora vuelvo al esquema de la ley de procedimiento, que hay muchas formas de corregir a los clientes, ¿no? O para plantearlo de otra manera, porque lo voy a plantear como yo lo siento, que es la siguiente. Yo al contribuyente que está haciendo cosas raras, directamente lo desestimo. Tengo, la verdad, tengo la suerte de poder hoy ver a quién acompaño y a quién no. Pero el contribuyente, cuando está obrando de buena fe, está comprando de buena fe, ¿qué medidas tendría yo para asegurarme de que el fisco no venga arbitrariamente a decir este comprobante es apócrifo? Lo planteo así el tema. Entonces, al contribuyente que está comprando de buena fe, pautas de acción. Primer pauta de acción, documentar la entrada del bien o del servicio. Es fundamental. El hecho de que el fisco no pueda venir a decirme no existió el servicio, no existió la entrada del bien. Primer punto. Segundo punto, si estás reteniendo, sos sujeto obligado de retención, la retención es para todos, no para algún proveedor, a este no le retengo, porque eso, la verdad, despierta sospecha. Tercer consideración, la parte formal. Yo tengo la posibilidad permanente de entrar al sistema web del fisco para ver la validez del comprobante desde el punto de vista formal. No es lo que dice el 33.1. 33.1 de la ley es la constatación del comprobante para tener la tranquilidad del cómputo del crédito fiscal. Así debería ser. Debería ser como lo dice el 33.1. Yo hoy lo que puedo hacer es entrar y hoy ver si el proveedor, si quien me está entregando un comprobante está activo o el fisco lo ha dado de baja porque sospecha alguna consideración. Y por último, el cuarto, que es el medio del pago. En el medio del pago, la normativa ha evolucionado. Hay un cambio en la actualidad muy importante sobre los comprobantes. Por supuesto, los comprobantes dudosos. Y esto tiene que ver con una resolución 5762 de el mes pasado, publicada el 25 de septiembre, que entra en vigencia a partir del 1 de diciembre del 25. Desaparece el comprobante M. Antes nosotros, hasta hoy, cuando el fisco, por resolución 4132, control sistémico de los contribuyentes, el fisco, detectaba que un contribuyente no había presentado declaraciones juradas, no tenía relación entre sus ingresos y la capacidad, distintas pautas que están en la 4132, el fisco ¿qué hacía? Me sacaba la posibilidad de emitir comprobante A y me mandaba el M. El M, un comprobante con retención del 21% del IVA, la verdad no 21, de la alícuota a la que está alcanzada la operación en IVA, puede ser 10,5, si está el 21, el total, y del 6% de ganancias. O
la resolución 830, que tenemos un régimen general de retención de ganancias, de las dos, la retención mayor. ¿Eh? Bueno, ahora M a partir del 1 de diciembre no existe más. Cuando el fisco quiera sacar a un contribuyente de la comprobante A, se va a llamar A, operación sujeta a retención. Y aunque les parezca mentira, la retención va a ser la misma que tenía el comprobante M. O sea que ha cambiado el nombre. En lugar de llamarse comprobante M, se va a llamar comprobante A, operación sujeta a retención. Pero lo nuevo, y a eso quiero llegar, todo aquel contribuyente que vaya a solicitar emisión de comprobante por primera vez, antes estaba regulado por la resolución 1575. En la actualidad va a estar regulado por la 5762. Y lo novedoso de este sistema es que aquel que vaya a entrar a este sistema va a pedir comprobantes. Para pedir comprobantes, los contribuyentes deben demostrar solvencia patrimonial. Artículo 2 de la 5762. El contribuyente ahí va, supongamos, ser una persona humana, lo puede hacer con bienes personales, con el régimen especial de ingresos de bienes personales, si no es contribuyente de bienes personales, si es titular de automóvil, de inmueble, ¿da? Toda una consideración. Ahora, por supuesto, esto lo tienen que hacer por primera vez aquellos que accedan a la condición de responsable inscripto. El que va, solicita el responsable inscripto y quiere tener comprobante A, tiene que demostrar solvencia patrimonial. Y lo novedoso del sistema es si el contribuyente no tiene solvencia patrimonial, ahora va a poder decir, yo no quiero A con operaciones sujetas a retención, entro por la opción de A con acreditación en la CBU que yo informe. Y esto es lo que yo quiero indicar, que es lo bueno para el otro lado. Yo ahora soy adquirente. Yo como adquirente, cuando quiero extremar el control, tengo que, para que no venga el fisco a decirme, no, esta factura es apócrifa. Ojo que también me lo puede hacer, aún extremando el control, pero si yo tengo la demostración del bien que ha entrado o del servicio, tengo las retenciones hechas cuando correspondan, tengo la el análisis del elemento formal, la constatación de que el proveedor no era apócrifo, de que el comprobante existía en el momento de realizarse la operación. Y además, acredito el total de la factura. O por supuesto, lo que dé a pagar si hago retenciones, porque si yo le hago una retención, la diferencia, lo que le tengo que ingresar, se lo pongo en el CBU, está declarado por el fisco, bueno, ahí extremé todas las condiciones para estar tranquilo y que 2 años después, si el fisco pasa a ese proveedor apócrifo, no pueda venir con la bandera a impugnarme el crédito fiscal en IVA y la deducción en ganancias. Si lo hace, tener la posibilidad concreta de defenderme. Bien, hicimos un pantallazo por factura apócrifa y les voy a dar un poquito más de actualidad para que lo tengan. Yo creo que esto es muy importante para aquel que va a empezar a ser profesional, aquel que está en un estudio. Con el tema de las normas de facturación, lo más importante de todo es estar ubicado en cuál es la normativa que se utiliza. Fíjense que yo ya di dos. Dije, el fisco hace un control sistémico para ver si yo estoy en condiciones de emitir comprobantes o no. Eso está en la 4132. Ahí está, en el artículo primero, en el artículo segundo, en el anexo, todas las cuestiones donde el fisco es, en definitiva, cualquier inobservancia, cualquier inconsistencia, donde el fisco me pueda cambiar
la forma de facturar. ¿Dónde está? 4132. Especialmente artículo 1, 2 y todas las pautas que me da el anexo de esa resolución. Si yo quiero ahora ir a emitir, soy monotributista, paso a responsable inscripto y tengo que solicitar comprobante A, la resolución es la 5762 del 25 de septiembre. Yo tengo no que emitir un comprobante. Esta es una consulta que me hacen muchas veces mis clientes. Voy a hacer tal operación, tengo que emitir comprobante, tiene que emitir comprobante un síndico en una sociedad. Bueno, la respuesta a todo eso, resolución 1415, es la que establece en qué casos no se emiten comprobantes. Muy importante. Si yo tengo que emitir comprobante impreso, son muy poquitas las cuestiones de el comprobante impreso, resolución 100. Ahí está todo. Por supuesto, tanto la 1415 como la 100 con sus modificaciones. Si ustedes entran a Infolet, buscan resolución 100 del año 98, lo primero que tienen que hacer es al texto actualizado, porque por ejemplo, acaba de ser modificada por la 5764, que también modificó la 4132, la 5764, también modificó algo de la 1415. Yo les estoy dando la base. Y por último, todo lo que tiene que ver con comprobantes electrónicos, la resolución madre es la 4290. Esa resolución es de agosto del 2020, para que ustedes sepan a dónde ir a buscar cuando tienen alguna inquietud. Todas esas resoluciones son resoluciones de reglamentación, que por supuesto en algún momento las emitía la FIP, hoy las está emitiendo ARCA, y ARCA es la que define a través de pregunta frecuente muchas de las cuestiones donde está marcando el criterio actual. Por eso digo que el criterio para la administración, yo no lo comparto, de cancelar una obligación es conforme a la 1547. Yo creo que es preferible cancelar una obligación para asegurar, porque esa es la línea que sigue la administración. Si la administración está diciendo, mira, yo te dejo a vos, aún no teniendo solvencia patrimonial, que no entré dentro de operaciones con retención, pero me tenés que entrar con la leyenda dentro del comprobante A para acreditar en el CBU. Bueno, si el fisco está privilegiando eso, yo creo que ese debería ser el camino para asegurar la cancelación de las obligaciones y no tener problemas a futuro con el tilde de comprobantes apócrifos. Bien, vuelvo a lo que estábamos hablando, que era el sistema de base cierta o base presunta. Recuerden que una idea central es el proceso de determinación de oficio va a ser el mismo, ya sea que el fisco determine en base cierta o en base presunta. Recuerden que base cierta es el sistema por excelencia de determinación de la obligación tributaria, cuando el contribuyente lleve libros, todas las sociedades están obligadas a llevar libros. En definitiva, eso está en el artículo 62 de la Ley General de Sociedades. En principio, vale la base cierta. Solo cuando el fisco impugne la base cierta podrá aplicar presunciones. En materia de presunciones, el artículo rector de las presunciones en la ley de procedimiento es el 18, ¿no? Complementado por el 18.1, 18.2, pero el 18 específicamente es el que me da las pautas presuntivas, cómo el fisco puede presumir una obligación tributaria. Y yo quiero dejarles a ustedes una premisa que surge de toda la ley, que es la siguiente, y que inclusive ha sido receptada por la jurisprudencia, pero uno cuando lee el artículo 18 enseguida se da cuenta que para que exista presunción, el fisco tiene que partir de un elemento cierto. Por ejemplo,
no puede haber presunción de presunción. El ejemplo, podría citar cualquiera, pero vamos a tomar el artículo 18, tercer párrafo, establece se entiende con carácter general, salvo prueba en contrario, y ahí me da distintas presunciones de derecho, que son presunciones que estableció el legislador para determinadas cuestiones, el fisco puede aplicarlas. Y en todos los casos se parte de un elemento cierto. Diferencia de inventario en unidades físicas comprobadas. Cierto, el fisco tiene que determinar la diferencia de inventario y a partir de ese elemento cierto proyecta depósitos en una institución bancaria. Ahí estoy en el primero, la diferencia de inventario comprobada estaba parado en el tercer párrafo del 18, inciso C. Ahora me voy a lo que dice el H, depósitos en cuentas bancarias. Comprobó el depósito de todo el año, tiene el monto y lo puede proyectar a ingresos, a prestación de servicios, por supuesto, lo dice la norma, luego de la correspondiente depuración que haga el contribuyente, porque el contribuyente podría decir, mira, estos depósitos, este pertenece a una cuenta mía propia que yo pasé porque la necesitaba. Bueno, en definitiva, lo que yo quiero marcar es el elemento cierto para aplicar la presunción. Por supuesto que una de las presunciones es todo lo que yo tengo en mi cuenta corriente que ingresó, tiene que ser ingreso mío, venta mía, prestación de servicio mío, salvo que pueda demostrar que no. El elemento cierto es los ingresos del año. Lo que no puede hacer el fisco, y esto es lo que yo quería dejar como principio, aplicar una presunción sobre otra presunción. Es decir, si el fisco tiene lo que yo deposité en enero y en agosto, 2 meses, entonces dice, bueno, vos depositaste 300.000 pesos en febrero, 500.000 pesos en agosto. 300 más 500 da 400 por mes. 400 por 12, 4.800.000. Ahí no parte de un elemento cierto, parte de una presunción. Con esa presunción no puede avanzar en la presunción. Tiene que ser un elemento cierto, ¿no? Algo que se desprende a la luz de todas las presunciones establecidas en el artículo 18 y además lo ha dicho la jurisprudencia. Bien, vamos a charlar un poquitito del proceso de determinación de oficio. Recuerden ustedes que el fisco me da una primer aproximación de lo que va a hacer con la prevista. El hecho de ajustar en la prevista me hace ganar frente al régimen de reducción de sanciones. Eso lo vamos a ver el sábado que viene. El sábado que viene me voy a dedicar a sanciones y a prescripción. Pero por ahora les digo que el artículo 49 de la ley me establece distintas instancias de reducción de sanción. La primera que quiero marcar es que si el contribuyente presenta declaración jurada, rectificativa u original antes del inicio de una inspección, el 49 primer párrafo considera que el contribuyente tiene eximente de responsabilidad infraccional. ¿Qué quiere decir esto? Un contribuyente presentó una declaración jurada, viene, la rectifica antes de una orden de intervención, ese contribuyente está eximido de cualquier pretensión punitiva por la administración respecto de las conductas de la ley de procedimiento. Esto no se aplica para la ley penal. Uno de los temas más importantes de la actividad profesional hoy es conocer esto, que cualquiera que rectifique antes del inicio de una inspección, antes de la orden de intervención, cualquiera que rectifique
antes de la orden de intervención es una rectificativa espontánea, voluntaria, en la cual no se aplica el artículo 49 primer párrafo, pero sí, se puede aplicar ley penal. Evasión simple, evasión agravada. Ahora, si el contribuyente no acepta la prevista y el fisco viene con la vista, es importante conocer que a partir de la vista el contribuyente está en efecto de determinación de oficio, con la ventaja de la estabilidad del ajuste fiscal. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos la primera clase, hoy lo voy a volver a repetir porque es una idea fuerza muy importante. Voy a avanzar un poquito con el proceso de determinación de oficio y luego voy a volver a esto de las instancias. Me conviene a mí, si estoy bajo inspección, rectificar con la prevista o esperar la vista para gozar de la estabilidad. Miren, cuando llega la vista, lo más importante respecto de la llegada de la vista es que yo documente la fecha de notificación. La vista generalmente se notifica por el artículo 100. También puede ser por ventanilla electrónica. Con la notificación, recuerden que si es ventanilla electrónica, yo en el momento de apertura estoy notificándome. Si no hago la apertura, no entro a ver qué me notificó el fisco, esto se considera notificado el lunes siguiente a la recepción. Y el plazo de 15 días comienza a correr una vez que está notificado a partir del día siguiente. 15 días que son prorrogables por una, una vez, por una única vez. El fisco generalmente da la prórroga, por supuesto, si yo la pido con tiempo. Si yo avanza y se la pido el día 15, prácticamente lo dejo sin posibilidad de dármela. Por eso es importante cuando yo pido la prórroga pedirla el día 12, 13. En los últimos tiempos, siempre que el fisco me dio la prórroga, he visto que me la da, la verdad, con anterioridad. Nosotros siempre decíamos de pedirlo cerquita del día 15, porque cuando el fisco me daba la prórroga, me daba 15 días a partir de la notificación de la prórroga. Por supuesto, nunca me podía achicar el periodo original. Entonces, si yo la pedía la prórroga el día 4 y el día 9, siempre hablando de días hábiles administrativos, ¿eh? Si yo, por ejemplo, la recibí el 3 de octubre, que fue viernes, comienza a correr a partir del 6 de octubre. 6, 7, 8, 9, 4 días. El 10 fue feriado. Tengo 15 días. Si yo pedía la prórroga antes, pedía en pasado, la pedía el día 4, 5 y el fisco me la concedía el día 11, me daba 15 días más, me estaba achicando la posibilidad máxima de 15 más 15. Bueno, últimamente todos los pedidos de prórroga de vista que he visto en el último tiempo, el fisco me da 15 días más a partir de la notificación de la prórroga o del vencimiento del plazo original. De los dos, el mayor tiempo. O sea que en definitiva es una posición favorable para el contribuyente. Se puede pedir la prórroga, es facultad del fisco otorgarla o no. Como es facultad del fisco otorgarla o no, me puede dar no solo 15, me puede dar una alternativa intermedia, me puede dar 10. En el último tiempo el fisco está dando 15 días y además lo da con este sentido amplio que acabo de decir. Me dice, le concedo la prórroga, que va a ser de 15 días a partir del día siguiente de la notificación. Esto puede pasar que el fisco tarda en contestarme, me contesta el día 17. Entonces me da 15 días más, bárbaro.
O el fisco me contesta rápido y me contesta en el día 14, pero como me está poniendo que me das 15 días más al plazo original o 15 días desde el momento de la notificación, siempre voy a tener el plazo adicional. Voy a tener 30 en un caso, puedo tener 32 en otro si el fisco me está contestando fuera del plazo original. Bien, cuando el contribuyente pide la vista al mismo, perdón, que contesta la vista, ahora vamos a hablar de la contestación. En la contestación de la vista, el contribuyente tiene que, por supuesto, esgrimir todos los argumentos que hacen a su derecho, que hacen a la defensa de la imputación que está haciendo la administración. Yo cuando entro en un proceso de determinación de oficio es porque tengo criterios distintos con la administración. La administración piensa una cosa, yo tengo un criterio que es distinto. Y puede pasar por cuestiones de derecho o por cuestiones de hecho. De derecho voy a contestar la vista haciendo todas mis argumentaciones. Si es una cuestión de hecho, voy a tener que hacer un pedido de prueba. A ver, un ejemplo de hecho. Yo tengo un cliente que se dedica a la elaboración de envases de vidrio. Envase de vidrio surge de un proceso que se hace dentro de un horno a 1000 grados, un horno con ladrillos refractarios. Y entonces tengan presente que todo lo que se trata de bienes distinto al inmueble, ¿no? Ahí ya me fui a la ley de impuesto a las ganancias, el inmueble, la amortización, tiene previsto una amortización pautada del 0,5 trimestral sobre la obra, construcción o mejora, que me da una vida útil de 50 años. Eso está en el artículo 87. El 88, cuando habla de amortización de bienes muebles, lo hace en función a la vida útil. Entonces yo estoy, en el caso de un horno, es un bien inmueble por accesión, pero en definitiva lo voy a tener que tomar en función de la vida útil del horno. El fisco dice el horno 10 años y yo vengo amortizando en las empresas que se dedican al envase de vidrio en 7. ¿Y por qué lo hago en 7? Porque la vida útil del horno es 7 años. Si viniera el fisco y me lo discutiera, yo, por sobre todas las cosas, por más que haga una muy buena defensa desde el punto de vista del derecho, tengo que demostrarle al fisco la prueba pericial. Tengo que ir con una prueba de un perito, un ingeniero, que demuestre. Yo ya en las empresas tengo hasta la prueba documental. El horno 4 el tiempo que duró, el horno 3 filmado porque el horno cuando se pincha, abajo hay piletas que están permanentemente, la pileta llena de agua para que toda esa masa que cae se enfríe y no se pierda, entonces cae, se enfría, se repara el horno a nuevo y todo ese material vuelve a el proceso de el, la confección del vidrio. En definitiva, si yo tengo que producir, perdón, ofrecer una prueba, recuerden que la prueba se ofrece y luego se produce. Todo lo que tenga que ver con la admisibilidad, ofrecimiento y producción de prueba está previsto vía decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario, es el artículo 35, y en definitiva, acá se produce esta situación. Yo contesto la vista y ofrezco la prueba. Y la administración, Arca, va a resolver sobre la admisibilidad de la prueba. ¿No? Podría ser que el fisco me diga, no, no acepto esa prueba. Va a tener que la resolución que rechaza la prueba, fundamentarla. Si
el fisco acepta la prueba, se abre el periodo probatorio. Periodo probatorio 30 días hábiles administrativos, que tiene la misma particularidad respecto a los 15 días de prórroga. Se puede el periodo probatorio de 30 días pedir una prórroga por única vez. Lo importante es que el fisco la conceda o no. Ahí ya ojo que en la prueba, si el fisco no me la concede, vamos a tener que estar preparados para producir la prueba. Una cosa más. Entonces, insisto, se ofrece la prueba. El fisco la puede aceptar o no. Si la acepta, hay que producir la prueba. En ese periodo va a haber que presentar el informe del profesional, del ingeniero, diciendo, dando detallado argumento de por qué la vida útil del horno son 7 años. Bien, en definitiva, un hecho más, que creo que es muy importante desde el punto de vista profesional, saber que todo lo que no se ofrezca aquí, después en el Tribunal Fiscal no se puede ofrecer, ¿eh? Entonces, yo estoy ahora contestando una vista de un tema importante de la consideración de dónde se encuentra la fuente respecto de sociedades. Y el artículo 7 establece para mí con claridad que la fuente es de renta argentina cuando el emisor de la sociedad anónima o la sociedad esté radicada, habla de emisor o la radicación, y entonces, aun cuando una sociedad tenga una emisión en el exterior, si la sociedad está radicada acá, es renta de fuente argentina. Si bien el fisco cambia ese criterio, dice otra cosa, bueno, yo en la contestación de la vista puedo pedir el dictamen de un experto que plantee desde el punto de vista técnico qué es lo que corresponde. Entonces, si yo digo, el fisco esto ni lo va a tratar, porque el fisco está con su criterio, va a avanzar. Muchas veces el fisco avanza en el criterio. Podría darle tantos ejemplos. El fisco avanza con el concepto de que el quebranto no se actualiza y avanza y viene y me hace la determinación de oficio. Entonces, eh, ahí también, como es una cuestión de derecho, ir con un elemento contundente, que un experto dictamine. Y la verdad, si uno va a la ley de ganancias, esto fue modificado por la ley 27430, estamos hablando de el artículo 25 de quebrantos, el 11.º párrafo, dice con claridad asombrosa que los quebrantos se actualizan por IPIN y se actualizan desde fecha de cierre del momento que se produjo el quebranto hasta fecha de cómputo. Lo dice la ley. El fisco por una pregunta frecuente dice, no, ¿cómo se aplica este párrafo? Se aplica el párrafo, el primer párrafo del artículo 93, ¿no? De la ley que habla de que no se actualizan los en el sistema tributario, hace una referencia al artículo 39 de la ley 24073. Pero, eh, en definitiva, se aplica una norma específica sobre una general. Bueno, si hubiera una discusión de ese tipo, yo no puedo esperar al tribunal fiscal para plantear un informe de experto, un informe pericial, porque ya en el tribunal fiscal, por no haberlo puesto en el proceso de determinación de oficio, no me lo van a admitir. Eso es estrictamente de orden práctico. Pues es importante en la determinación de oficio ya definir la estrategia de qué es lo que pasa si la administración me dice que no, porque una alternativa en la discusión, vamos a ver ahora, que es ir al tribunal fiscal de la nación. Bien, entonces, vista, plazo para contestarlo, ofrecimiento de pruebas. Si supongamos que el contribuyente hace su descargo, ofrece su prueba, el expediente está en condición de ser resuelto. Y entonces ahí viene lo que llamamos la etapa de conclusión, la resolución. El fisco va a resolver,
va a determinar. Hay situaciones donde antes que lo daba, hoy ya en la práctica el fisco resuelve, no se toma mucho tiempo para resolver. Antes había una posibilidad de pedir, cuando había el expediente estaba en condición de ser resuelto, yo podía pedir el pronto despacho, pero en definitiva no me quiero meter en esa partecita porque no tiene mucho sentido práctico hoy. Vamos a lo importante que es el fisco tiene que resolver. Y cuando el fisco tiene que resolver, es requisito esencial determinar el impuesto, por supuesto, porque es el objetivo del proceso de determinación. Determina el impuesto, o en su caso achica el quebranto, o achica el saldo a favor técnico de IVA. Intimar al pago dentro de los 15 días improrrogables, ahí son 15 días improrrogables. Y acá viene algo que es, para mí es fundamental, es el fisco tiene que determinar con fundamento. ¿Eh? Y esto de fundamento, me voy al artículo 34 del decreto reglamentario. Esta es una pauta muy importante que yo tengo que tener presente en todo el proceso de determinación de oficio, incluso en la etapa administrativa previa. Los invito a que después ustedes lean el artículo 34 del decreto reglamentario. Yo lo uso mucho en la práctica profesional. ¿Por qué? Porque el artículo 34 está resaltando que la determinación, para estar fundamentada, debe refutar todos los argumentos que el contribuyente ha señalado durante el proceso de determinación de oficio, incluso en la etapa administrativa previa, en la etapa de la inspección. Y esto es clave. Por eso yo creo que una buena defensa del contribuyente no nace en la determinación de oficio, sino que nace en la etapa de la inspección. Y les comento que hoy muchas veces, y esto por supuesto yo lo estoy diciendo en un contexto, no es para criticar a la administración, cada uno hace su juego. Yo veo que muchos inspectores manejan la cosa por WhatsApp, por mensajes, se manejan con los profesionales, dame esto, pásame aquello. Y yo insisto, ojo que hay que armarse un expediente. Por supuesto que yo vengo de una época donde el expediente era algo escrito. Hoy eso ustedes no lo van a tener porque todo es digital, las contestaciones son digitales. Pero háganse la idea de armar un expediente. ¿Qué es un expediente? Cuando el fisco me pide algo por WhatsApp, pedímelo por requerimiento. Y yo le contesto el requerimiento y empiezo a fundamentar, ¿no? Esto por esto, aquello por esto es lo que dice la ley, esto es lo que dice el decreto, el fisco en la pregunta frecuente dijo tal cosa, y todo lo voy escribiendo y documentando. ¿Por qué? Miren por qué. Porque el fisco me cambia la pregunta frecuente, porque lo que se dice en un WhatsApp no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de registro, mientras que yo, si voy haciendo todos los pasos, el expediente lo tiene el fisco, pero yo también, porque yo todas las contestaciones me voy guardando lo que contesté y después puedo ver en el momento de la determinación si el fisco cumplió lo que establece el artículo 34 del decreto reglamentario. En definitiva, es una estrategia de trabajo, pero va condicionando el accionar de la administración. Dije tres, determinar las obligaciones, agrego, porque también lo dice la ley, con malos intereses que pudieran corresponder, eh, intimar al pago en el tiempo improrrogable de 15 días, que la determinación esté fundamentada, por último, que esté firmada por juez administrativo. Y acá el juez administrativo no es que sea juez la administración, es un rol de juez administrativo que tienen ciertos funcionarios, el jefe de agencia, el jefe de región. Él
Juez administrativo puede ser abogado, perdón, tiene que ser abogado o contador, pero si no es ni abogado ni contador, tiene que tener tiempo de función en la administración, 15 años como mínimo y 5 años dedicados a las tareas técnicas, ¿m? Cuando se trate de un no abogado o no contador. En el último tiempo, el fisco ha puesto profesionales como juez administrativo, pero con esta consideración. Esto es en desmedro de nuestra profesión. Si el juez administrativo es no abogado, ¿no? O decir que esto también es para el contador o para el personal idóneo que haya adquirido el carácter de juez administrativo por tiempo en su función, el no abogado puede determinar, es válida la firma de él, pero como requisito de previo pronunciamiento, tiene que estar en el expediente, va a tener que requerir dictamen jurídico. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, hay un requisito adicional que el juez administrativo, no abogado, tenga para poder resolver dictamen jurídico. Dictamen jurídico que no lo obliga. Él puede resolver distinto, pero tiene que estar el dictamen jurídico. ¿Mm? Si yo mañana estuviera en el fisco y fuera juez administrativo, antes de determinar, como soy abogado, voy a tener que requerir servicio jurídico. Después podré definir en función a mi criterio. Bien, 4 requisitos esenciales. Yo les había anticipado que hay uno de oportunidad, y esto tiene que ver con lo que establece el artículo 74 de la Ley de Procedimiento, que dice con precisión que si en un proceso de determinación de oficio la administración no aplicare sanción, se considera que no ha encontrado mérito suficiente para ello con la consiguiente indemnidad para el contribuyente. ¿Mm? Entonces, esto es lo que dice la ley, pasémoslo al castellano, y todo más simple. En definitiva, el fisco tiene como oportunidad para aplicar sanción este momento. ¿Mm? Y yo digo, en la práctica, el fisco ya ha aprendido del artículo 74, aplica sanción. Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Si yo recibo la vista y en la vista no tengo, porque para aplicar sanción ya vamos a ver, ven como acá hay una vista, una contestación, una determinación. Para aplicar sanción, proceso sumarial, artículo 70, instrucción de sumario, contestación, resolución. Cuando hay un proceso de determinación de oficio, la vista, también dentro de la vista está el proceso de instrucción de sumario. En ese caso, con el proceso de instrucción de sumario, yo ya sé que el fisco me va a aplicar sanción. Ahora, la excepción es, y esto está en la ley penal, si el fisco me va a aplicar ley penal, porque dan los montos objetivos, en el inicio me dejan claro que no aplica sanción, no por lo que dice el 74, sino que no aplica sanción a referendo de lo que pase con el accionar penal. ¿Eh? Después, en función de lo que pase con el accionar penal, vendrá y me aplicará la sanción administrativa. ¿Eh? Sería la excepción. Yo igual hoy en la práctica, ya cuando viene una vista y me dice eso, le aviso al cliente, mira que tienes la causa penal. Y este tema también, este es otro tema que no comparto, no entiendo por qué la administración hace eso, por qué no hay alguien que plantee las cosas con sentido común. ¿Qué es la ley penal? ¿Qué es la ley penal? La ley penal es un régimen sancionatorio cuando exista dolo, cuando exista defraudación. Así lo dice el artículo primero, evasión simple, artículo segundo, evasión agravada. Tiene que haber intención por parte del contribuyente. Y por supuesto,
también darse la pauta objetiva de punibilidad. Pauta objetiva de punibilidad. Miren, en impuestos es artículo 1. Aquel que evadiere más de 1.500.000, un importe superior a 1.500.000 por impuesto y por periodo, tipifica la evasión simple. Si el contribuyente evade por encima de los 15 millones, evasión agravada. En evasión simple hay pena de prisión de 2 años a 6. En evasión agravada hay pena de prisión de 3 años y medio a 9. Son dos ilícitos totalmente distintos. Este monto es para la determinación de la obligación tributaria. Pero ya que está, voy un poquito más adelante, digo, si en la determinación el fisco detecta que hay comprobantes apócrifos, cambia la regla de juego. En comprobantes apócrifos, el monto es, no hay evasión simple, nunca hay evasión simple, puede haber evasión agravada. Y acá el monto es 1.500.000. Si el contribuyente evadió como resultado del uso de facturas apócrifas por debajo del 1.500.000, no hay sanción. Siempre hablando de montos en función al año y, perdón, al periodo y al impuesto. Cuando hay factura apócrifa, generalmente el fisco me aplica salida no documentada, ganancias e IVA. IVA me impugna el crédito fiscal, ganancia me impugna la deducción y además me aplica salida no documentada. Si alguno de esos valores por año supera el 1.500.000, se aplica el artículo 2. El 2D establece que la evasión agravada, cuando aparezca producto del uso de comprobantes apócrifos, el monto es de 1.500.000. Bien, entonces el tema es lo que yo estoy planteando. Por supuesto que si hay factura apócrifa, ya está descartado que hay una red. Ahí, este, si realmente hay factura apócrifa, si el contribuyente compró de buena fe y recibió el servicio, el bien, el hecho que el otro no pague, para mí no es comprobante apócrifo. Ahora, distinto a la determinación de impuestos. Yo fui y determiné impuestos, determiné bienes con un criterio distinto al que tiene el fisco y se lo hice saber. Y cuando vino, le di todas las explicaciones correspondientes. La determinación de la obligación tributaria fueron del año 20 o del año 21, 2 millones de diferencia. Por supuesto que se da la condición objetiva de punibilidad, evasión simple, pero hay ardid, hay engaño. Yo pienso que no. Pero bueno, el fisco avanza y avanza. Y la verdad son valores que están totalmente desnaturalizados. No es lo mismo hablar. Estos valores rigen del 1 de enero del 2018. ¿No? Fue la ley 27430, publicada en diciembre del 2017, la que estableció estos montos. La jurisprudencia dijo que estos montos se aplican hacia atrás, o sea que descriminalizó muchas conductas. Antes los montos estaban en 400.000 y 4 millones, pasó a estar 1.515.000, pero no es lo mismo 1.500.000 en el 2018 que 1.500.000 en el 2023, en el 2024 y en el 2025. Los montos han quedado totalmente desnaturalizados. Bueno, el Congreso está analizando una modificación y en función de lo que se modifique en el Congreso, muchos de estos contribuyentes que hoy tienen la zozobra que le van a hacer acción penal, mm, van a quedar sin esa espada de Damocles en la cabeza. Pero en el mientras tanto, todo lo que se pierde en avance de la justicia, mala sangre que se hacen los empresarios. La verdad, yo no entiendo por qué no se aplica la norma con sentido común. Insisto, una cosa es factura apócrifa, otra es un contribuyente que está bajo un criterio. Lo mismo que pasa
cómputo del quebranto. Si yo computo el quebranto actualizado y viene el fisco y me dice que no, bueno, discutamos ese tema, pero no me agregues el tema de la acción penal porque yo estoy tomando lo que dice un párrafo de la ley. No es que estoy... Y el fisco está fundamentando su posición por una pregunta frecuente. Hace poquito sacó la Dirección Nacional de Impuestos un dictamen diciendo que el quebranto no se actualizaba. Pero el dictamen es tan pobre que hasta cita la pregunta frecuente. La verdad es, este, vuelvo al tema del procedimiento. No me quiero embalar porque yo simplemente lo que hago es interpretar normas, nada más que eso. Bien, quiero ahora charlar un poquitito de qué pasa cuando el fisco resuelve. ¿Eh? El fisco resuelve, en el momento que resuelve determina tributos, yo tengo 15 días para interponer el recurso de reconsideración, 15 días, eso está en el 76A. El fisco determinó impuesto, intereses y supongamos que también la sanción. Yo tengo ahí la posibilidad que si consiento dentro de los 15 días, la sanción se reduce a el mínimo legal. Acá hay un problema en omisión, el mínimo legal, porque la graduación es 100%, es 100. En materia de defraudación, como va de 2 a 6 veces, el mínimo legal es 2. Esta reducción se da si el contribuyente no hace el recurso de reconsideración, sino que se allanan las pretensiones fiscales, presenta la declaración jurada rectificativa o la original, y con eso solo ya hay la reducción de la sanción, salvo que sea reincidente en la conducta por infracciones a los deberes materiales. Primer hecho, una vez que tengo la resolución, si yo consiento, se termina la cuestión y tengo la reducción al mínimo legal. Ahora, si yo quiero discutir, puedo hacer la reconsideración sin necesidad de pagar. Presento la reconsideración ante la misma administración. Este es un trámite mucho más sencillo que ir al Tribunal Fiscal. Es un trámite donde vamos a tener una resolución rápida, nunca pasa 6, 7 meses. Es muy posible que el fisco mantenga su criterio, recurso de reconsideración. He visto pocos casos que el fisco haya cambiado su criterio, porque era evidente que lo que había puesto estaba mal, muy poquitos, los tengo atesorados, guardados. Cuando yo voy por el recurso de reconsideración, debo saber que la resolución es rápida y que puedo acceder a la justicia, pero voy a tener que pagar. El recurso de apelación al Tribunal Fiscal es algo más complejo, requiere patrocinio. Ahí necesito el patrocinio de un letrado para ir al Tribunal Fiscal. Puede ir también firmando un contador, pero no patrocinando. En definitiva, el recurso al Tribunal Fiscal tiene un costo, que es una tasa de actuación, que generalmente uno cuando entra al Tribunal Fiscal pide pagarla en prórroga, pero el Tribunal Fiscal está muy atento, dará algún tiempo, alguna facilidad. No es fácil eludir el pago de esa tasa, cosa que en la justicia es más permisiva a que el contribuyente tarde en pagar la tasa de actuación en la justicia, en el Tribunal Fiscal no, es un costo tenerlo en cuenta. Y el tema de los 15 días son días hábiles y son días hábiles según lo que suceda en cada organismo. Cuando yo voy al Tribunal Fiscal son días hábiles y los inhábiles son en función a la justicia, que es distinto a cuando yo hago el recurso de reconsideración, que los días hábiles, 15, cuando yo entro a considerar los inhábiles, tengo que ver los días de la administración pública.
fiscal en impositiva es distinta a la feria judicial. La feria judicial es todo enero, la feria fiscal en enero es de 2 semanas. Entonces puede ser que yo en una determinación que me llega el 28 de diciembre tenga un tiempo para hacer el recurso de reconsideración del 76A que es totalmente distinto al tiempo que tengo para hacer el recurso de apelación al Tribunal Fiscal. Pese a que los dos dicen 15 días, son 15 días hábiles administrativos en la jurisdicción correspondiente. Dije las dos alternativas, dije la tercera que es pagar, me queda la cuarta. La cuarta tiene que ver con algo que está dentro de la ley, quiero que lo sepan, que es lo siguiente. También podría darse el caso que yo no haga ningún recurso. Yo cuando tengo la definición del fisco de que tengo que ingresar tanto de impuesto y tanto, supongamos que también me aplico multa, y se me abre esta posibilidad. Yo digo, bueno, lo que el fisco me determinó, comparto el 40%, el otro 60% no. Una alternativa que tengo es, vengo, pago lo que yo comparto, pago el 40%, no, perdón, pago el 100% y hago la repetición por la parte que me corresponde, la parte que yo estoy en discusión con el fisco. Voy y pago todo, pero digo, bueno, la otra parte voy y hago la acción de repetición. Por supuesto, ya ven ustedes de que este es un planteo teórico, ¿no? Pero quiero que lo sepan. No estoy muy acostumbrado a hacerlo, por eso tuve que pensarlo. El contribuyente, en este caso, paga el 100% y después puede repetir. Está previsto que todo tributo que uno pague pueda repetirlo, la acción de repetición del artículo 81. Y también está previsto, esto está en el 79 de la ley, que cuando un contribuyente paga una multa, no puede repetirla. De ahí una frase de la ley de procedimiento que es multa pagada, cosa juzgada. Pero este es un principio que tiene una excepción. Y la excepción es la que estamos hablando. Cuando el contribuyente pague una multa en un proceso de determinación de oficio y repita el impuesto, la parte proporcional de la multa al impuesto repetido puede repetirse. Eso está en el artículo 180 de la ley de procedimiento, que tiene como título multa consentida. ¿Qué quiere decir multa consentida? Multa pagada. La única posibilidad que una multa pagada pueda repetirse es aquella que viene en un proceso de determinación de oficio y en la medida que se repita el tributo. Por lo tanto, en el caso que yo planteé, yo pago el 100, voy a repetir el 100% del impuesto, también tengo derecho a repetir, perdón, pagué el 100, voy a repetir el 60% del impuesto, tengo el derecho a repetir el 60% de la sanción. No estoy atento estos últimos minutos, tengo un pequeño inconveniente. ¿Me permiten? Voy a hacer un break de 4 minutos. ¿eh? Dale, profe, no hay problema. 4 minutos, nada más. Gracias.
Bueno, pido disculpas, ¿eh? Estoy solo en el estudio. Por suerte, no pasó nada. Eh, Me queda, por último, contarles cuáles son los efectos del proceso de determinación de oficio. Esto está en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento, segundo párrafo. El primero marca una obviedad. Por supuesto que si el contribuyente tuviera una obligación superior a la que ha determinado el fisco, subsiste la obligación de ingresarla. Pero a mí lo que me interesa remarcar es el segundo párrafo, el efecto de la estabilidad del ajuste fiscal. Esto significa que la administración no puede volver sobre el impuesto sobre el periodo determinado, salvo que se den tres situaciones. Cuando vamos al artículo 19, segundo párrafo, vamos a ver dos incisos, pero realmente son tres las situaciones porque hay una que está en conjunto dos hechos. La primera es que la administración deje el carácter parcial de la determinación de un periodo. Esto es complejo hacerlo por parte de la administración. El fisco pone en todos los casos carácter de la determinación es parcial, pero después lo tiene que argumentar, tiene que surgir de una pauta concreta. En el IVA podría decir, hemos visto solamente el débito fiscal, y después si viene va a tener que analizar el crédito y no puede tocar el débito. En ganancias podrá decir, es carácter parcial porque solo vi las operaciones en el mercado interno, solo vi las operaciones internacionales. Tiene que precisar, no solo poniendo el carácter parcial obtiene la posibilidad de ir hacia atrás, porque si no se estaría desvirtuando la norma. Después hay uno de los elementos que permite vulnerar la estabilidad fiscal, ir de vuelta sobre la cuestión, y esto es lógico, cuando existan error, dolo u omisión en los elementos que sirvieron de base para la determinación de la obligación tributaria. Esto tiene que ver con un proceso de auditoría. Si no tuviera esta consideración la norma, no serviría el hecho de que alguien pueda auditar lo que hicieron los inspectores. Si los inspectores se pusieron de acuerdo con el contribuyente o el contribuyente los engañó, por eso habla de error, dolo u omisión. ¿No? Una cosa es que el día que vinieron los inspectores cambiaron los libros, una avivada del contribuyente, o los inspectores se pusieron de acuerdo con el contribuyente para poner otra cosa. Bueno, si viene un proceso de auditoría y detecta esta situación, ahí tiene la consideración de que existió error, dolo u omisiones, los elementos que sirvieron de base para la determinación de la obligación tributaria. Eso sería totalmente inequitativo, injusto, que diera estabilidad fiscal. Por eso está como excepción. Y por último, que exista un nuevo elemento de juicio no considerado en el momento de la determinación. Si mañana vienen y me hacen la determinación de oficio a mí y con posterioridad detectan que yo tengo un inmueble en Uruguay, y bueno, por supuesto que el fisco tiene amplias facultades para venir y cambiar lo que me había determinado porque hay un nuevo elemento de juicio. Y eso me parece que también es considerado dentro del esquema de la ley y me parece que es lo que corresponde. Bueno, ahora voy a dejar por un segundo de determinación de oficio para ir a una idea central que quiero que ustedes la sepan, que me permite empezar a ubicarlos a ustedes en la ley de procedimientos. La ley de procedimientos tiene distintos institutos y hay un hecho que toda la norma apunta, es a que el contribuyente presente la declaración jurada determinativa. Es una obsesión de la ley de procedimiento, debería ser una obsesión de la administración. Uno cuando ve los números de cuánta gente ha presentado la declaración jurada, realmente se asusta.
Pero bueno, en definitiva, la ley de procedimiento en ese punto es precisa y contundente. Cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, el primer problema que tiene la administración es la recaudación. Y por supuesto, la recaudación es el primer objetivo que tiene que tener una administración tributaria. Si el contribuyente no presenta la declaración jurada, hemos visto que hay todo un mecanismo para que el fisco reemplace al contribuyente y determine de oficio. Pero también nos hemos dado cuenta que ese camino es largo, porque el fisco tiene que venir, tiene que pedir la información, tiene que determinar, tiene que cumplir plazos, y ahí nos vamos en un tiempo y mientras tanto la administración no recauda. Y entonces, por eso la ley de procedimiento tiene la figura del pago provisorio de impuesto vencido, ¿no? Artículo 31. Figura que le da a la administración la herramienta para recaudar. Y esta figura está pautada y tiene requisitos que la administración debe cumplir, que tienen que ver con que el principio más importante es que la administración respete que sea el contribuyente el que presente la declaración jurada. Fíjense que el pago provisorio de impuesto vencido, lo primero que pone como requisito a la administración es que emplaza al contribuyente bajo apercibimiento de aplicar esta figura a que presente la declaración jurada. O sea que la ley apunta a que sea el contribuyente el que presente la declaración jurada, pero si no lo hace, el fisco lo emplaza, le da un tiempo, le da 15 días, y ante el silencio del contribuyente, ahí le aplica la figura del pago provisorio de impuesto vencido. Pago provisorio de impuesto vencido que va con un elemento adicional. No es simplemente un llamado para que pague, no, no. Se le hace el juicio de ejecución fiscal. Va bajo apremio. ¿Qué quiere decir esto? El fisco va y a la justicia y hace una demanda, un juicio por apremio. Y acá, desde el punto de vista práctico, es tan importante ver que si hay demanda antes que presentación de declaración jurada, corre el artículo 31. Pero de la misma manera, si hay declaración jurada antes de el inicio de la presentación de la demanda en el juzgado, yo lo presenté a la mañana y el fisco fue a la tarde, yo presenté la declaración jurada, lo corté. Ya no existe la posibilidad del pago provisorio del impuesto vencido. Es primordial que el fisco intime, que el fisco dé un plazo para que el contribuyente regularice, que intime bajo apercibimiento de aplicar la figura del 31. No debe haber presentación de declaración jurada. El fisco lo va a hacer a través de apremio, juicio de ejecución fiscal. Y por último, el fisco debe conocer la medida tributaria del contribuyente. Si el contribuyente nunca presentó declaración jurada de determinado impuesto, el fisco no puede aplicar la figura de pago provisorio de impuesto vencido. Ahora, si el fisco conoce con una sola presentación, ya lo puede hacer. Y por supuesto, cuando el fisco avance con el pago provisorio de impuesto vencido, lo va a hacer con el mayor de los impuestos de los periodos no prescriptos. Va a tomar el mayor pago provisorio de impuesto vencido. Se lo manda. El contribuyente debe pagar ese valor, debe pagar las costas, y con ese valor ingresado, si no lo ingresa, el fisco avanza en la ejecución del apremio, le ejecutará, le embargará, tomará medidas cautelares pertinentes. Ahora, si el contribuyente va y paga, supongamos que el pago provisorio del impuesto vencido son 300.000 pesos. El contribuyente va y paga los 300.000 pesos. Subsiste la obligación de presentar declaración jurada. Cuando él presente la declaración jurada, esos 300.000 pesos de impuesto lo va a tomar
como un ingreso. Si el impuesto da 500, por supuesto debe 200. Si el impuesto da 190.000 y él ha ingresado 110 de más, no tiene derecho a disponer libremente de ese saldo. Tiene que hacer la acción de repetición. Por ese saldo, o sea que el pago provisorio del impuesto vencido le da al contribuyente ciertos inconvenientes. Todos los que estamos en esto, nos dedicamos a esto, cuando el contribuyente no presenta declaración jurada, estamos atentos a la llegada de la notificación porque ahí comienza a correr el reloj para el juicio bajo premio, que nadie lo quiere porque encarece la circunstancia, no solo por las costas causídicas, los honorarios del apoderado fiscal, sino también que a partir de la interposición de la demanda cambia el interés. Nosotros tenemos un interés resarcitorio previsto en el 37 que va desde el vencimiento hasta el pago. Ahora bien, cuando hay demanda judicial, desde la interposición de la demanda hasta el pago, hay intereses punitorios. Es decir, que por el plazo impago sin interposiciones y resarcitorios, desde la interposición de la demanda hasta el pago, se encarece el interés, ya deja de ser resarcitorio, pasa a ser interés punitorio. Bien, primer elemento, ante la no presentación de una declaración jurada, para la determinación, proceso de determinación de oficio. Para la recaudación, pago provisorio del impuesto vencido. Pero después también tenemos que analizar el régimen sancionatorio. Quien no presente una declaración jurada tipifica una infracción a los deberes formales. Directamente por no presentar la declaración jurada, infracción a los deberes formales. Ahí estamos parados en el artículo 38. Lo vamos a analizar el sábado que viene. La multa automática en este momento es simbólica porque el valor es 200 o 400 pesos, ¿no? Y además con la consideración que si el contribuyente se allana a la pretensión punitiva, si cuando el fisco lo notifica, el contribuyente se allana, es decir, paga la multa, en la medida que regularece el deber infligido dentro de los 15 días, si es que él no lo había cumplido, porque la multa automática es por falta de presentación de declaración jurada o por presentación extemporánea. Yo la presenté 3 días tarde. El fisco me notifica, yo ya cumplí el deber. No puedo ir hacia atrás en el tiempo. Ya lo cumplí. Solo pagando la multa dentro de los 15 días, ya se reduce la sanción. Si soy una persona humana, el monto es 200, la multa termina siendo 100 pesos. Es algo totalmente irrisorio. Bueno, eso está a punto de modificarse. La verdad no se ha modificado porque el gobierno últimamente no tiene respuesta en el Congreso. Habían mandado esto al principio, cuando aprobaron la ley base, pero en definitiva no se actualizó, lo que me parece que está mal, debería actualizarse el valor. Acuérdense, cuando se actualice van a ver qué importante es la clase del sábado cuando hablemos de todas estas cuestiones, porque el tema del análisis del régimen infraccional es muy importante. Le da una arista, una herramienta al profesional que se dedica a esto, que se dedica a esto es indispensable conocer procedimiento. ¿No? Profesional hoy dedicado a un puesto que no sepa procedimiento, la verdad, está totalmente desorientado. Yo todos los muchachos que se incorporan al estudio, insisto en que aprendan procedimientos. Por supuesto, acá estamos en la batalla todo el tiempo, terminan aprendiendo. Pero la herramienta de la defensa,
de infracciones a los deberes materiales, cómo discutir una multa, qué camino seguir para la discusión de una multa, es muy importante porque le permite al contribuyente tener distintos beneficios adicionales que si se desconoce el métier de la ley de procedimiento. Los quiero entusiasmar para que sigan la especialidad. Es hermosa nuestra profesión. Bueno, voy ahora a este planteo. Ya sabemos que quien no presente una declaración jurada puede tener proceso de determinación de oficio, puede tener pago provisorio de impuesto vencido, tiene infracción a los deberes formales, tiene también en la lectura del artículo 45 conducta omisiva. ¿Qué es lo que pasa cuando el contribuyente no presenta una declaración jurada? Infracción formal. Ahora, si el contribuyente no presenta la declaración jurada y pasa un año, pasa 2 años, no la presenta, hay posibilidad que el fisco me aplique la figura del artículo 45 que comienza diciendo la falta de presentación de una declaración jurada o por ser esta inexacta, omitir el pago del impuesto. Y la verdad sí, lo dice la ley. En este punto, lo que les puedo asegurar, siempre he discutido y el fisco ha ido avalando esta posición con distintas instrucciones internas. Hoy no lo hace. Hoy el fisco renueva esta posibilidad de aplicar multa por omisión ante la falta de presentación de una declaración jurada. Sin embargo, yo quiero que ustedes tengan esta documentación. El hecho de no presentar una declaración jurada de impuestos, y por supuesto, yo lo dije ya, lo dije hoy, lo dije la otra vez, pero lo vuelvo a insistir, para que se aplique lo que estoy contando, tiene que haber orden de intervención. Cuando hay orden de intervención, cuando yo estoy bajo inspección, no es bajo inspección de un impuesto. La orden de intervención me va a decir, vamos a analizar el IVA, vamos a analizar ganancias, supongamos que diga ganancia del 23. El hecho que yo no haya presentado declaración jurada de IVA está dentro de la imposibilidad de aplicar el artículo 49, primer párrafo. Alguien puede decir, no, pero la orden de intervención es para ganancia, no es para IVA. No, no, la orden de intervención es para el contribuyente. Que el fisco determine, voy a hacer ganancia del 23. No quiere decir que solamente va a haber eso. Después puede saltar a cualquier otro impuesto, tiene amplios poderes, como dice el 33 de la ley de procedimiento. Entonces, yo lo que voy es esto. Un contribuyente que no puede utilizar el eximente de responsabilidad del artículo 49 y no presenta su declaración jurada, el fisco le puede aplicar multa del 45, omisión. De hecho, tengo casos donde el fisco ha hecho ese encuadre. Vamos a ver después que la instrucción de un sumario, artículo 70, le llega el sumario al contribuyente, usted no presentó la declaración jurada de IVA, no tiene la posibilidad del 49 primer párrafo, por lo tanto su conducta prima facie encuadra en el artículo 45. Bien, ahora, el fisco en reiteradas oportunidades, no es que lo dijo una vez, lo dijo en el 92, instrucción 19, lo dijo a través de la instrucción 4 del 97, en el 97, lo dijo a través de la instrucción 6 del 2007, en el tiempo, ¿no? 92, 24. La primera fue la instrucción 19, del 29 de diciembre del 92. Instrucción 4 del 97. Instrucción 6 del 2007. En las tres instrucciones el fisco dijo lo siguiente. La conducta del artículo 45 debe aplicarse cuando el fisco ha
iniciado el proceso de terminación de oficio. Hasta ese momento solo hay infracción a los deberes formales. Inclusive en la instrucción del 1992 hablaba de instrucción a los deberes formales del 42-43 porque era el articulado de esa época. Ya en la instrucción 6 del 2007 se refiere, solo hay infracción a los deberes formales conforme a lo previsto en el artículo 38. En definitiva, el propio fisco fue el que dijo eso. Y yo lo comparto porque la multa del 45 no es una multa por retardo. Si yo me presenté la declaración jurada de IVA 12 meses, 24 meses, la verdad, la conducta omisiva aparece conforme a lo que ha dicho el fisco en esas instrucciones, cuando el contribuyente no presentó, viene, le hacen la determinación de oficio, le mandan la prevista y sigue sin presentar. Bueno, esa es una actitud omisiva. Vos la estás presentando, te estamos diciendo cuánto es el impuesto, tampoco presentás la original, presentá lo que vos pensás que corresponde y peleá la diferencia, pero presentá la declaración jurada. No la presentás, bueno, ahí la norma interna del fisco, las distintas instrucciones, para la misma redacción del artículo 45. El artículo 45 sigue siendo el mismo, lo único que cambió fue el 49, en definitiva, pretender cambiar toda esa historia por parte de la administración le va a ser difícil. Por supuesto, el fisco avanza y nosotros seguimos diciendo que hay multa por retardo y no es multa por omisión. Vamos a ver cómo termina la cuestión. ¿Cuándo voy a tener claridad? El día que esto llegue a la justicia. Hasta ahora venimos a la justicia definitiva, a un fallo de corte. Hasta ahora venimos bien respecto de los casos que hemos planteado. Bien, ¿qué pasa cuando el contribuyente no tiene dinero? Ahora, a la luz de todo lo que hemos visto, el contribuyente no tiene dinero y tiene distintas alternativas. A ver si podemos analizar cuáles son las alternativas. En el mano a mano, el contribuyente dice, mira, yo este mes no llevo para pagar el IVA. ¿No te? ¿Qué hago? ¿Presento la declaración jurada en cero? ¿Presento una declaración jurada distinta? ¿O no presento declaración jurada? La verdad son las tres alternativas que tiene. Vamos a recorrer las tres alternativas con lo que acabamos de ver. Si yo presento la declaración jurada en cero, corto la posibilidad del pago provisorio del impuesto vencido. Ya presenté. No hay posibilidad de que me apliquen infracción a los deberes formales, porque está presentada la declaración jurada. Ahora, cuando yo venga y rectifique, si rectifico antes de una orden de intervención, no tengo sanción administrativa por el 49 primer párrafo. Pero ojo que puedo tener acción penal. Si la rectificativa supera el 1.500.000, tengo acción penal. Si yo estoy bajo inspección y presento el cero y después rectifico y no supero el 1.500.000, el fisco me va a aplicar ante esa situación. No tengo el eximente de responsabilidad, yo rectifiqué, me va a aplicar conducta dolosa, defraudación. Por supuesto, en este caso, con la reducción, yo soy el que rectifica con la reducción prevista en el 49, primer párrafo, voy al cuarto de el 200%, pero el fisco va a aplicarme defraudación. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia para la presentación de la declaración jurada en cero y luego rectificadas, dice la jurisprudencia, casi por unanimidad, dice que hay defraudación. Yo eso lo pongo en duda. Yo pienso que no es así. Pero bueno, no lo tengo planteado en ningún caso, pero desde el punto de vista doctrinario,
hay declaraciones juradas en cero y declaraciones juradas en cero. No es todo igual. ¿Eh? A mí cuando dicen todo igual, no, si vos presentaste en cero, no. ¿Por qué? A ver, yo puedo presentar todas mis declaraciones juradas en IVA correctamente, todas. Y esto lo he visto en muchos contribuyentes. ¿Eh? Me pasé toda mi charla diciendo no presenten la declaración jurada en cero, que es lo peor que puedo hacer. Pero la gente tiene decisión. Y para evitar la multa por infracción a los deberes formales la presentaba en cero. Ahora hay declaraciones juradas en cero y otras. Si yo voy a IVA y presento en cero, hoy es muy difícil porque hoy ya hay registro en libros digitales, no la voy a presentar en cero, sería un kamikaze. Pero antes, mucha gente, para evitar la infracción a los deberes formales, porque yo tengo la suerte después que hablo con los que me traen los casos, hablo con los contadores, ¿por qué presentaste en cero? No, yo no quería que me aplicaran la multa de 200 pesos. Pero escuchá, en cero IVA no. Cero ganancias es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo presenté todas las declaraciones juradas con el débito, con el crédito, todo el año. Cuando llegué, me puse a hacer el balance y no llegaba. No llegaba el balance y no llegaba el balance. No quiero que me apliquen la multa por infracciones informales, cero. La verdad, ese cero es un aviso a la administración. Mirá, no llegué con el balance. ¿Cómo va a ser cero si yo todo el IVA lo vengo declarando los ingresos? La verdad es un error haber presentado la declaración jurada en cero. Pero eso no quiere decir que alguien esté tratando de defraudar. A ver, ¿cuál es la diferencia cero y 5? Es insólito que por haber presentado la declaración jurada en cero digan que hay conducta dolosa. Solamente se le puede ocurrir a los miembros del Tribunal Fiscal de nuestro país. Pero no es así. Igual yo tengo que avisarles a ustedes que presenta la declaración jurada en cero corre un riesgo muy grande. Por supuesto, todos ya se dieron cuenta que es preferible poner la declaración jurada, en este caso de ganancias, en 150.000 pesos. Después vengo, si no tengo inspección, lo llevo, no me aplican pago provisorio. Después la llevo a, había dicho 150.000, la llevo a 800.000, no hay conducta este, infraccional por el artículo 49, primer párrafo, tampoco hay acción penal, ahí no tengo ninguna consecuencia. Yo igual, de todo lo que dije, lo que me parece que el camino correcto es no presentar la declaración jurada, la mantengo. No tengo plata, mantengo la no presentación de la declaración jurada y estoy alerta, alerta a que el fisco me pueda aplicar pago provisorio de impuesto vencido. ¿Cuál es el tiempo que voy a mantener sin presentar la declaración jurada? El tiempo me lo va a ir dando la administración. Donde el fisco me intime bajo percibimiento de aplicar el 31, ya estoy en riesgo porque el fisco ya pasado los 15 días me puede aplicar pago provisorio de impuesto vencido. Y eso encarece la cuestión. Entonces, aquel que no puede llegar a pagar, se puede tomar unos días sin presentar la declaración jurada. Por supuesto, tipifica la inflación a los deberes formales del 38, 400 pesos en la actualidad. No hay ningún tipo de posibilidad que el fisco me aplique ni multa por omisión ni por defraudación, ni que el fisco me haga acción penal, porque yo no he presentado la declaración jurada. Lo que sí tengo que estar latente, atento a el artículo 31, pago provisorio de impuesto vencido. Bien, hasta acá todo lo que tenía previsto para decirles. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Les agradezco la atención. No tuve un solo comentario. ¿Eh? ¿Están ahí? ¿Están del otro lado? Sí, profe, todo Bueno, claro. ¿y se escuchó todo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta de IVA, alguna pregunta de ingreso bruto, lo que quieran, ¿eh? Estoy a... Yo como para cerrar, a ver si se podía hacer como un mapa conceptual, de un gráfico, de manera gráfica para ver cómo iba a empezar el procedimiento, porque vos dijiste, desde que en el fisco te empieza a notificar, bueno, pasan cosas, si hay vista, no hay vista, después, bueno, tenemos 15 días, o también puede ser Mirá, yo lo que pasa prorrogable. que
no tengo el pizarrón y Sí, me ayudo mucho con las manos, habrán dado cuenta, ¿no? sí, sí, Pero todo el tema es así. Si yo presenté una declaración jurada, vamos a partir de que presenté una declaración jurada y el sí, fisco viene y me la impugna. Para impugnarme la declaración jurada presentada, tiene que haber una inspección. ¿Mm? Por ejemplo, yo les cuento en la práctica. Hoy yo presenté una declaración jurada y actualicé quebranto. El fisco ya me manda un requerimiento y me dice, ajuste ese quebranto. Hay un régimen de facilidad de pago, entre en el régimen. Si yo no lo hago, yo ahí ya les presento una nota que estoy actualizando el quebranto en virtud de lo que dice el 25 décimo primer párrafo. Lo actualicé por IPIN, que es un índice distinto al que prevé el 93, que es general, y di mi argumento para guardarme que yo ya di un argumento. ¿Está bien? Entonces, el fisco, supongamos que quiera seguir con la cuestión. Me va a mandar una prevista. Me va a mandar, ¿qué es una prevista? Un ajuste. Me va a mandar una declaración jurada pro forma diciendo, en virtud de lo previsto en el 36.1, intimamos a que regularice la situación. Yo voy a contestar, la prevista no está ajustada a derecho. Y toda esa parte es actuación administrativa previa. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo en esta etapa regularizo, no tengo la estabilidad del ajuste fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando el fisco me mande la vista, yo ahí estoy en proceso de determinación de oficio. Vista. Y yo no me quise repetir hoy, pero lo había dicho el sábado anterior, cuando el contribuyente, luego de la vista, se allana, rectifica. ¿Cómo rectifica? Ya no va a actualizar el quebranto, le va a dar impuesto a pagar. Él, cuando está con la vista, está ganando la estabilidad. ¿Qué quiere decir? La estabilidad del ajuste fiscal. Que el fisco no va a volver sobre ganancias, supongamos que sea el periodo 24, que es el que más fuerte está, porque fue el que me dio mayor posibilidad de actualizar el quebranto por IPIN. Yo, ingresando la rectificativa, después de la vista, gané la estabilidad. ¿Está bien? Ahora, supongamos que yo soy del criterio de seguir peleando el quebranto. No, yo el quebranto lo voy a pelear hasta que lleguemos a la corte. Entonces, ahí con la vista contesto. Como es un tema de derecho, me voy a ofrecer pruebas. Contesto, le doy todos los argumentos. El fisco tiene que resolver. Y ahí, hasta ahora no tengo caso de resolución del fisco, pero con todo lo que ha dicho el fisco, va a resolver y va a determinar diciendo es improcedente la actualización del quebranto, da tanto impuesto, lo intimo para que pague, me va a aplicar multa por omisión, no creo que me aplique multa por defraudación, supongamos que me aplica multa por omisión, y yo ahí, frente a esa determinación, donde el fisco me determinó impuestos, porque el criterio es que no se actualizan los quebrantos, más la sanción, yo puedo hacer la reconsideración o ir al tribunal fiscal. Acá yo voy a ir al tribunal fiscal, porque si voy a la reconsideración, 3 meses después tengo la resolución que desestima el recurso de reconciliación y recuerden que ahí tengo que pagar. Mientras que si voy al tribunal fiscal, lo único que pago es la tasa de actuación. Que por supuesto que si después gano, esa tasa de actuación capaz que se la endeudan a la administración. ¿Está bien? Un poco ese es el tiempo. Ahora, ¿quién fue la que me pidió un esquema? ¿Quieren un esquema? ¿Quieren verlo en un papel? Se los preparo. ¿Eh? ¿Está bien? Sí, por favor, Está la así que persona que me una línea pidió de tiempo. la línea sí. de tiempo. Le voy a preparar la línea de tiempo. Así lo tiene. Genial, Muchas profe. gracias. Se lo voy a mandar. Profe. Yo ahora les voy a mandar para el sábado siguiente las ideas fuerza de prescripción. Les voy a poner lo que es la prescripción impositiva y lo que es la prescripción previsional, que son dos cosas distintas que quiero que la sepan.
Y yo ya les mandé lo de ilícito, todo el capítulo de ilícito, ya se los mandé, no sé si ustedes lo tienen. Le debo la de prescripción, que la verdad lo tengo, se los voy a mandar en la semana, y les voy a hacer el eje de tiempo, les voy a mandar para que ustedes tengan el eje de tiempo de la determinación de oficio. ¿Está bien? Quedamos en contacto, Perfecto, les profe, gracias. agradezco. ¿Alguna duda más? ¿Algún pedido más? Bueno, chao. Suerte a todos. Nos vemos el Chao, sábado profe, que viene, si Chao, Dios profe. quiere, Profe, nos a vemos. las Chao. 9 en punto. Chao, Suerte. Gracias. Un Chao, gusto. gracias. Chao, Chao. gracias.